Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel, preciosa familia alrededor de las naciones, radio escuchas de Radio Shalom, la estación con el Ruach. Y también hermanos y hermanas que han sido agregados últimamente, gracias al favor del Eterno, a las preciosas Kehilot de Yehoshua. Saludos especiales también para nuestros amados mentores, nuestra amada Moria Aarón y nuestra amada Mora Araceli de Morales. Al igual que el cuerpo de Morín, maestros y estudiantes de Reyes Hebreas aquí en las hermosas Quejilo de las asambleas Alfa y Omega. Qué bendición, mis amados hermanos, un nuevo tiempo más de delicia, descansando cada vez más en el Eterno, entrando cada vez más en su revelación y en su Torah. Qué bendición, como pueblo que somos. Bendito sea el Eterno por este tiempo de banquete. Les saluda su Mauricio Leandro López, siervo y hermano de ustedes, estudiante también de Raíces Hebreas aquí en las hermosas Quejilos de Yehoshua. Y bueno, bendito sea el Eterno que me permite poder interiorizar junto a ustedes este tiempo de aprendizaje, un gran banquete especial para nuestro espíritu y el alineamiento y corrección de nuestra alma. Qué bendición, bendito sea el Eterno y Yehoshua, la cual es la salvación de Jehová. Bien, oremos a nuestro Abba Padre. Abba Padre, precioso Jehová, te damos gracias, porque eres bueno, fiel y verdadero. Hasta aquí nos has ayudado, precioso Rey, y has traído tu misericordia, tu rajem, hacia nuestra vida, nuestras familias, hogares y descendencias. Entendemos cada vez más, precioso Padre, que tú eres un Dios amoroso, pero también eres un Dios de juicio. Y también quieres lo mejor para nosotros, y por eso nos muestras tu revelación por medio de la Torah. Te doy gracias por el perdón de pecados en mi vida y en la de mis hermanos. Llévanos cada vez más a un arrepentimiento más y más genuino, para así ser agradados hacia tu presencia, hacia tu precioso ser, precioso Elohim, Jehová. Gracias por la luz que nos das en Yeshua HaMashiach, y por el poder de tu Ruach. Habla a los corazones y mentes de mis amados hermanos y hermanas, así como hablas a mi vida, precioso Rey, y llévanos a ser esos hijos entendidos en la misión de entender las cosas y el reino de la tierra prometida como tú lo ves. Gracias, precioso Elohim, en el Shem de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, qué hermoso es estar unidos los hermanos en armonía. Qué es hermoso esta armonía, pues, de la shalom que nos entrega Jehová. Enfocados en este año 2, en la parasha 57, 107, Shlach Leja, envía para ti. Enfocados en números 13, 1 al 33, Josué 2, 1, jueces 18, 1, el Tejilín, el Salmo 107, también Hebreos 11, del 24 al 40, Santiago 2, del 24 al 26. Bien, mis amados hermanos, tomando como referencia, encontrando las diferentes cuestiones y es entender lo que vivió el pueblo de Israel cuando son elegidos y comisionados para una misión, ¿sí? Y entendiendo esta misión desde el punto de la fe que lo encontramos en el Brit Hadashah en Santiago 2.24, haciendo ese paralelismo, iniciamos en este precioso tiempo de entenderlo. Entonces vemos ahí en números 13, mis amados hermanos y hermanas, radio escuchas de Radio Shalom, de que se envían espías a Canaán, ¿sí? Y como les decía, valga la redundancia, estos espías son elegidos y comisionados para una misión, ¿sí? El Eterno me ha dado la oportunidad de poderles hablar un poquito, sí, una breboca sobre esta porción que venía para este tiempo. La semana pasada les estuve nombrando algo especial sobre lo que es, mis amados hermanos y hermanas, ser llamado y escogido. Y no hay que conformarnos con ese tema nomás, en una repetición religiosa solamente, sino vivir todo el entorno integral de la Torah, desde pues esa herencia eterna que tenemos como hijos de Jehová, como hijos de el eterno Dios por medio de Yeshua, ¿sí? Y asimismo esa mentalidad de reino, que es una mentalidad hebrea, pues podemos entrar en esta gran visión, o más bien una cosmovisión del eterno, en donde entendemos que hay
llamados escogidos, pero también elegidos. Lo confirmamos en este estudio. Aleluya. Bueno, mis amados, elegidos y comisionados para una misión específica. Aleluya. Bien, entonces vemos entrando en la Torah, mis amados hermanos y hermanas, radioescuchas de Radio Shalom, que estos hombres estaban en una misión de reconocimiento para observar la tierra de Canaán y traer un informe a la nación. ¿Sí? ¿A cuál nación? A todo el pueblo de Israel. Somos una nación santa. Amén. Aleluya. Así que investigarían el camino a Canaán y verían si la tierra era una buena tierra para vivir y juzgarían la fuerza militar que tenían los cananeos, que eran los que estaban en esta tierra prometida. Sabemos que todos vamos en ese camino hacia la tierra prometida, mis amados hermanos. Pero ¿qué estás mirando a través de esa gran misión que vas en el eterno caminando para ver esa tierra prometida? ¿Qué estás mirando hacia esa tierra prometida? ¿Y cuál es el desafío que viene? Entendiendo de esa mentalidad hebrea, mis amados hermanos, en el hebraísmo, continuamos entendiendo más y más. Así que este era un momento estratégico para las tribus de Israel, ¿sí? Dadas todas las experiencias por las que había pasado el pueblo en los meses previos de preparación y de viaje, por fin había llegado el momento de reclamar la palabra del Eterno, de creer en su poder y de marchar en su nombre y de entrar en su tierra. Como podemos ver en anteriores estudios de estos tiempos de Shabbat, estos espías fueron escogidos del pueblo según Deuteronomio 1, 20, 25. Y el plan de enviar a los espías no vino directamente de Moshe, sino del mismo pueblo. ¿Sí? Es algo tremendo, ¿no? Entonces vemos aquí que el pueblo pues estaba generando cierta moción o una motivación para este resurgir o más bien este pasar hacia otro nivel, ¿no? Deuteronomio 1:21 recoge las palabras de Moshe cuando Israel llegó a Cades Barnea en el desierto de Parán. Y ahí vemos que el Eterno dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Lo importante son dos tópicos, y es el temor y el desmayarse en el camino. En la parte física podemos ver que un desmayo es algo terrible, y también un temor que viene en nuestra humanidad es algo terrible. Pero ¿por qué tenemos que dejar que llegue a lo espiritual? Un desmayo espiritual en nuestra vida o un temor espiritual. Cuando sabemos que el Eterno nos dice que tomemos posesión de todas las cosas. Posesión. La palabra posesión nos lleva a tener un posicionamiento. Y esto obviamente debemos de desarrollar en nosotros la autoridad del Eterno para poder estar en todos esos terrenos demasiado hostiles, quizás, donde otros no van, ¿sí? Recordemos, muchos llamados, pocos los escogidos y otros muy pocos elegidos, o más bien muchos, de acuerdo a cada revelación y a cada tiempo que podamos llevar la luz y la verdad de la identidad del reino a las personas, mis amados hermanos y hermanas. Kadosh Barhu. Entonces es algo muy importante. Esta palabra nos enseña muchas cosas hermosas. Y es mirar también. Mira, Jehová, tu Dios, te ha entregado la tierra. ¿Sí? La tierra, no el mundo. Entonces es algo muy importante. Hay bastante que podemos detallar de allí. Santo Kadosh Barhu. Bien, entonces Moshe les dijo simplemente que fueran y tomaran la tierra que Jehová les había prometido, de acuerdo a lo que ya estaba establecido, lo que Dios había hablado, Jehová. Y según Ezequiel 26, mis amados hermanos y hermanas, radioescuchas de Radio Shalom, Jehová ya les había buscado la tierra, no necesitaban hacerlo ellos mismos, ¿sí? Es algo que debe dimensionarse. Dios ya tiene nuestra bendición, nuestra tierra prometida. Pero ¿qué es la tierra prometida para nosotros, para cada uno de nosotros? No hablándolo humanamente, sino hablándolo desde la parte espiritual, entendiendo la corrección de nuestra alma bajo todas las instrucciones que Dios nos ha estado entregando hasta este tiempo.
¿sí? Y hasta este momento. Entonces es muy importante. Esa tierra prometida puede ser muchas veces en nuestra humanidad un ídolo, realmente, o una idolatría hacia un puesto, un nivel económico. Son diferentes cosas. Pero lo importante es buscar su presencia. Bien, entonces vemos esta tremenda revelación aquí. Y en respuesta, el pueblo le sugirió este plan a Moshe, ¿sí? O sea, vemos que Moshe les dice una cosa y ellos inventan o más bien generan un plan diferente. Vinisteis a mí todos vosotros, dijisteis, como ellos lo encontramos en Deuteronomio 1:22, ellos lo vivieron. Y Moshe estuvo de acuerdo con el plan del pueblo y dijo, el dicho me pareció bien, como lo encontramos en Deuteronomio 1:23. ¿Sí? O sea que Moshe apoyó al pueblo. Se escucha por ahí un cliché humanista por aquí en Colombia y es que dicen que la voz de Dios es la voz del pueblo. Sí, pues es humanista porque eso viene de una mentalidad humanista, humanista barata. Realmente porque fue como para una campaña política, creo que por ahí lo escuché. Pero es manipular a las personas para que elijan a un hombre y no elijan al Dios que gobierna el corazón de ese hombre. Entrando ya en política de reino, pero bueno, esto ya es otro tema. Pero sí viene familiarizado con este tema porque el pueblo, pues obviamente le dijo a Moshe y Moshe apoyó el pueblo, porque eran el pueblo de Dios, recordemos que somos el pueblo de Dios. Entonces el Eterno es bueno y ha elegido un pueblo especial, ¿sí? Una quejilá viviente, orgánica, como lo somos aquí en la quejilá de Yehoshua. Aleluya. Bien, esta misión de los espías tuvo un mal resultado, mis amados hermanos y hermanas. Se podría decir que Moshe se equivocó al aceptar esta sugerencia del pueblo. Quizás las acusaciones de Miriam y de Aarón, por insignificantes, falsas y egoístas que fueran, habían hecho que Moshe dudara en tomar el liderazgo fuerte que necesitaba para decirle al pueblo no, sino hacerlo de acuerdo a lo que dice el eterno Dios de salvación, Jehová. Dado que el pueblo de Israel inició esta excursión, posiblemente Moshe solo se acercó a Jehová para preguntarle cómo enviar a los espías. No realmente se acercó Moshe a Jehová a preguntarle si debía enviar a los espías o no. Aún así, Jehová les indicó cómo hacerlo. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe de ellos. ¿Sí? O sea, de cada tribu, de las 12 tribus, sacaban un príncipe de ellos. No era cualquiera el elegido. Recordemos que somos reyes y sacerdotes dentro de la dimensión de la identidad de reino, mis amados hermanos y hermanas. Entonces entender ese ser príncipe es tener esa posibilidad y esa forma de ser verdaderamente un elegido del Eterno. Elegido. Bendito Kadosh Balhu. Bien. Así que esto estaba en el plan de Jehová. Jehová usó el informe de los espías como una prueba de la fe de todo el pueblo de Israel. Josué fue elegido como líder del grupo. Su nombre fue mencionado primero como Oseas, que significa salvación realmente. Sin embargo, posteriormente fue cambiado a Yehoshua, que significa Jehová es salvación. Incluso podemos imaginarnos cuando Moshe conoció a Josué por primera vez. Y esto podría llevarnos a una conversación en donde Moshe diría, ¿cómo te llamas? Y Josué le dice, soy Oseas, o soy salvación. Moshe le diría, no, no eres eso, eres Yehoshua, o Jehová es salvación. Josué entonces le diría, solo llámame Josué. Tremendo, ¿no? Entrando como en ese nivel de las conversaciones que podrían tener estos antiguos patriarcas y personajes bíblicos que nos enseñan tantas cosas. Porque pues somos un pueblo, es nuestra herencia eterna. Aleluya. La indicación de Moshe a los espías fue un ejemplo sutil de incredulidad. Cuando Jehová comisionó por primera vez a Moshe, le dijo que la tierra era
una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Esto lo vemos en Éxodo 3:8. Moshe le dijo a Israel, al pueblo, que era una tierra buena, como lo vemos en Éxodo 13:5 también. Y este comportamiento de Moshe puede sugerir que envió a los espías para ver si Jehová había sido veraz al describir la tierra prometida. Sin embargo, esta era una búsqueda completamente razonable para Moshe y representativa de la curiosidad de toda la nación. Después de todo, ellos nunca habían visto esta tierra, ni tampoco ningún israelita lo había hecho durante unos 400 años. El pueblo que la habita, si es fuerte o es débil. En cierto sentido, era una pregunta peligrosa. Si pensaban que los habitantes de Canaán eran fuertes, podrían tener miedo de entrar en la tierra y conquistarlos. Si pensaban que eran débiles, podrían entrar confiando en sus propias fuerzas. Y era el tiempo de las primeras uvas, como nos enseña la Torá. La temporada de las primeras uvas maduras es a finales de julio en el calendario romano, ¿sí? Y aproximadamente 2 meses después de la salida del Sinaí, como lo encontramos en Números 10:11. Mientras estos espías recorrían la tierra, vieron a algunas personas y los productos de la tierra. Este espectacular producto incluía racimos de uvas tan grandes que había que llevarlos entre dos hombres en un palo. Esta era una buena tierra realmente, mis amados Ajim Bejayo. Señalando el gran tamaño de las uvas en la región, se añadió esto. Yo mismo corté una vez un racimo de uvas de casi 20 libras de peso. Los que viven en climas fríos apenas pueden hacerse una idea de la perfección con que crecen las uvas y otras frutas en climas cálidos y donde el suelo es adecuado para ellas mismas. ¿Sí? Tremendo, esto nos lleva también a pensar sobre la era mesiánica. El cultivar es algo hermoso. Bendito sea el Eterno por todos los que cultivamos o perseveramos en esa disciplina, aleluya. Bien, así que vemos que este pueblo llega hasta Hebrón. Jehová le prometió toda la tierra de Canaán a Abraham, pero el único pedazo que poseía a los ojos de los cananeos, perdón, ¿sí? Y era la cueva funeraria de Hebrón, en donde llegaron a Hebrón, pero no se hace mención de las tumbas de Abraham, de Sara, de Isaac, de Rebeca, de Jacob, ni tampoco de Lea. El narrador realmente de lo que estamos entendiendo en la Torá conocía estas tradiciones y supone que los espías las conocían y que el lector también las conocería. Es esencial que se tengan en cuenta en la medida en que se desarrolla el resto de la historia aquí en la Torá, mis amados Ajim Bejayo. Así que vemos que Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Así que esto parece ser señalado para confrontar a los egipcios, quienes meramente se jactaban de la antigüedad de su ciudad, Zoán, sobre todos los lugares en Egipto. Y vemos que allí estaban Aimán, Sesai, Talmai y los hijos de Anac. Esta es la primera mención bíblica, ¿sí?, de la Torá de este pueblo. Era un pueblo de gran estatura, como lo vemos en Números 13:33. Y, y se pensaba que eran feroces guerreros, de acuerdo a lo que nos enseña Deuteronomio 9:2. Así que ellos vinieron a los hijos de Anac en Hebrón, en lugar de fijarse en los patriarcas y en las promesas. Los espías se fijaron en el tamaño de los edificios y en la estatura de las personas. Así que desviaron la mirada de las tumbas de los padres de ellos, ¿sí? Y de nuestros padres también, Abraham, Rebeca, Jacob, ¿sí? Lea, Sara, patriarcas de la eternidad, del Eterno, enviados por el Eterno. Entonces, en vez de mirarlos a ellos, miraron al mundo, al hombre, a lo físico. Desviaron su mirada. ¿Cuántas veces hemos desviado nuestra mirada, mis amados Ahim Behayot? Y se descuida con ello, al mirar este tipo de temas, entonces, o de situaciones, se descuidan con ellos la promesa de Dios. Se descuida con eso la promesa de Dios.
Y esto eso nos lleva a pensar a que estaban demasiado preocupados por el tamaño de las sandalias de tres hombres enormes que vivían en Hebrón. ¿Sí? En Josué 11, 21, 22 se señala que los anaseos vivían en la región de Hebrón, así como al oeste en la Cefela, en ciudades como Gad, y en la llanura costera de Gaza y Asdod. Algunos han sugerido que el famoso Goliat, que conocemos de David y Goliat, quien fue derrotado por David, valga la redundancia, era uno de los descendientes sobrevivientes de estos individuos excepcionalmente altos. ¿Sí? Otros cuatro murieron a manos de los hombres de David en una batalla relatada en 2 de Samuel 21:15, como lo podemos estudiar y ver en la Torá. Así que este viaje de descubrimiento cubrió unas 250 millas, lo cual llevamos a 400 kilómetros exactamente, ¿sí? Y duró 40 días en lo que nos enseña la Torá. Un periodo de 40, como 40 días o 40 años, se asocia, de acuerdo a la mentalidad hebrea, a menudo con lo que son las pruebas, ¿sí? Así que vamos a ver el informe de esta tierra de acuerdo a los espías. Los espías que regresaron hablaron y le mostraron a todo Israel lo que vieron en la tierra. Esto incluía el enorme racimo de uvas mencionado en el versículo 23. Los espías aparentaban estar más en una misión de Israel que en una misión con el Eterno, ¿sí? Una cosa es la misión en el pueblo y otra cosa es la misión en Dios, ¿sí? El pueblo te puede llevar a una misión, sí, claro, eso es muy bonito, ir a evangelizar, llevar la palabra a diferentes personas, visitar hospitales, cárceles, hacer todas esas obras de misericordia que nos acercan hacia lo que es el servicio competente del reino. Pero muchas veces es mejor saber lo que Dios quiere comisionarte y darte para ir a esa misión, no lo que quiere muchas veces el mismo pueblo. Y no se trata de generar una división, se trata de generar una intimidad, ¿sí? Una intimidad especial dentro de lo que es la relación con el Eterno, una comunión. Y esa comunión pues obviamente es común unión. Y esa común unión nos va a hacer acercarnos a todos juntos hacia el corazón del Eterno y su misión. Qué hermoso es esto, aleluya. Bien, así que pues como en esta tierra fluía leche y miel, que era lo que Dios había prometido sobre la tierra realmente, los frutos que ellos llevaron eran uvas y granadas e higos, y mostraban cuán fructífera y beneficiada era esa Canaán desde el punto de vista agrícola. Encontramos una pequeña palabra y es más, ahí dentro del texto, de este capítulo y de este versículo, la palabra más, aunque solo en la palabra de 3 letras, es muy importante, ¿sí? Y es una manera fuerte de hacer una declaración contradictoria. Más significa a pesar de todo, ¿sí? Y el mensaje de la mayoría de los espías fue, la tierra es tan maravillosa como Dios prometió, pero no podemos conquistarla. Tremendo eso. Vemos aquí miedo del pueblo, ¿sí? Entonces muchas veces no creemos en las maravillas del Eterno, no vemos esas maravillas del Eterno, porque queremos ver las maravillas de acuerdo a nuestra mentalidad humana abstracta, ¿sí? Desde una mentalidad pobre, barata, humanista. Es algo fuerte, mis amados hermanos y hermanas, pero nos pasa eso, una humanidad, por eso debe morir el yo. Y asimismo, nacer ese nuevo ser en el Eterno. Por eso es el que Él nos entrena y nos llena cada vez más de su palabra y su verdad. Y asimismo debemos que ser esforzados y valientes para ser hacedores de esa palabra. Kadosh Baruj Hu. Bien. Y a pesar de la fiel promesa de Jehová, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Ellos empezaron a decir. A pesar de que la fiel promesa de Dios, las ciudades son muy grandes y fortificadas. A pesar de la fiel promesa de Jehová, vimos allí a los hijos de Anac. A pesar de la fiel promesa de Dios,
Amalek habita, el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo y el Cananeo habitan en la tierra y no hay lugar para el pueblo de Israel. O sea, ellos mismos se sacaron del propósito divino de acuerdo a una promesa establecida por el Eterno. Dios lo prometió, Dios lo hará. ¿Sí? Entonces, es algo tremendo. Esto nos enseña una cosa poderosa. O sea, como pueblo podemos fallar una cantidad de cosas y aún siendo elegidos, porque no guardamos nuestro corazón y aún siendo príncipes. ¿Mm? Tremendo esto. Una palabra fuerte, fuerte este estudio. Realmente conmovido, conmovido realmente con el Eterno, que me enseñó y me mostró cosas que yo ya había entendido, pero no desde una mentalidad tan profunda como la estoy entendiendo en este tiempo. Entonces ver más al enemigo más grande que a nosotros mismos es algo tremendo, es no creerle al Eterno. Y eso nos enseña en una incredulidad. Entonces es algo tremendo. Y nos lleva también a vivir un nivel de ser ateos, porque al no creer verdaderamente en la profundidad de lo que es el Eterno, simplemente pues entramos en un ateísmo porque no estamos creyendo en el Dios verdadero. No se trata de creer en Dios, se trata de creerle a Dios, al Eterno Dios. Aleluya. Bien, esta parte de fortificadas, ciudades fortificadas, me llevaba a pensar varias cosas, amados hermanos. Sí, y es el término Besurot, que significa fortificadas. Y se usa en Segunda de Reyes 18:13 para hacer referencia a ciudades inaccesibles y en Jeremías 33:3 a cosas inaccesibles. ¿Sí? Se decía que las ciudades de Canaán estaban fuera del alcance del pueblo de Israel, de acuerdo a la mentalidad humanista que tenían estos espías. Así que es difícil imaginar un informe más incrédulo e infiel a Jehová que este. Este reporte reconocía la fidelidad de la promesa de Jehová, la verdad de su palabra, y aún así decía, a pesar de todo esto, no podemos conquistar la tierra, porque estaban pensando en sus fuerzas. ¿Sí? Y él es Jehová Sabaoth, quien pelea por mí y por ti, aleluya. Con él somos más que vencedores, más que victoriosos. Aleluya. Bendita gracia del Eterno desde la mentalidad del reino. Así que si la fe de los espías fue probada durante este recorrido de 40 días por la tierra, ellos fallaron la prueba. No creyeron que Jehová podría o cumpliría su promesa de dar a Israel esa tierra, como se declara en el pacto de Jehová, donde lo hizo con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, se alejaron de su herencia eterna por no creer en el Eterno, por no tener su corazón puesto en Él, en sus sueños, en el sueño de Jehová. Ay, Padre de la Gloria. Así que probablemente partieron confiados con un espíritu de aventura divina, pero regresaron temerosos, arrastrándose ante los hombres ya sin el temor del Eterno. ¿Sí? Cuando llega el temor hacia el enemigo, hacia el problema, la situación, o a la montaña, o a lo que el gigante que se te atraviese, sencillamente pierdes el temor del Eterno. Tremendo esto. Así que vemos la fiel objeción de Caleb. Y Caleb le ordenó al pueblo que inmediatamente luego confiara y obedeciera a Jehová y que tomara la tierra. Y él, ya que él comprendía que Jehová más, en Jehová se podía más y podremos nosotros más que los enemigos, ¿sí? Le decía al pueblo. Y lo mismo pasa en nuestra fe. Y él simplemente da instrucciones de avanzar, avance, solo hacia adelante, sin desviarse a izquierda o a derecha, siempre hacia adelante. Bendito sea el Eterno. Subamos luego y tomemos posesión. Volvemos a encontrar la palabra posesión. Y este hombre necesitó tener un gran valor para resistir la marea de incredulidad y de duda y que tuvo que enfrentar. Caleb tenía el espíritu que vemos en el Brihadashah en Romanos 3:4. Bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, exactamente. ¿Sí? Así que los otros espías responden a Caleb.
La respuesta incrédula de estos hombres fue una potente combinación de verdad, mentira y exageración. Desde una perspectiva humana, era cierto que aquel pueblo era más fuerte, pero decir no podremos subir contra aquel pueblo era una mentira realmente, una limitación humana. ¿Sí? Todo lo que quite la voluntad buena, agradable y perfecta del Eterno, sencillamente es una limitación humana. Visión de reino. Aleluya. Así que cada una de las afirmaciones siguientes nos lleva a algo importante, y es que todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres de grande estatura o gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Eran terribles exageraciones, lo que significaba que eran mentiras. ¿Sí? O sea, sembraban terror. No podemos permitir que por más que veamos una tormenta gigante, estemos viviendo la peor situación, se venga a afectar nuestra fe y el temor del Eterno, o incluso la fidelidad, renegar contra el Eterno, juzgar y más encima meter temor al resto del pueblo. No se puede. Sí, claro, el mundo ahorita está al revés, una locura, pero son las revelaciones del último tiempo y debemos llevar el mensaje de salvación, ¿sí? El mensaje de la verdad, pero también el mensaje de exhortación al pueblo, donde se pueda entrar en una conciencia de cambio mutua, todos entendiendo de que no hay ninguno que no sea pecador, de acuerdo a lo que nos enseña la Torah. Importante. Ay, Kadosh Barujú. Así que nótese también las exageraciones del terror que emitían. ¿Sí? Todo el pueblo es ahora hijo de Anak, tanto el tamaño como el número de los gigantes ha crecido. Éramos ante nuestros ojos como saltamontes. ¿Sí? Primero son langostas, luego saltamontes. Sin duda eran gigantescos, pero el miedo obró el milagro de añadir un codo a su estatura. Debido al miedo, a no entender tu identidad de reino, vas a ver el problema gigantesco y no vas a poder vencer a ese gigante por el miedo. ¿Sí? Algo tremendo. No sé cuál sea tu gigante o tu adversario hacia no poder entrar a esa tierra prometida. Probablemente muchas veces podremos ser nosotros mismos. Una cosa tremenda. Bien, así que vamos a algo muy importante, y es la perspectiva de los 10 espías incrédulos con la de dos espías fieles, Caleb y Josué. Sabemos que de 12 habían solo dos. Tremendo esto. Dos que vieron las cosas de acuerdo al corazón de Dios. O estaban en esa hat con el Eterno. Sí, claro, entendían que eran un pueblo y todo eso, pero su hat era primero con el Eterno. Y por eso vieron las cosas como Él las ve. Aleluya. O sea, caminaron sobre la promesa viva. Esa es la realidad. Kadosh Barhu. Bien. Así que vieron los mismos panoramas en su reconocimiento de la tierra, pero el resultado en un caso fue pánico, en otro confianza y paz. Así que, ¿cuál fue la diferencia en estos dos temas de ver este tipo de espías? Los 10 espías se compararon con los gigantes, mientras que Josué y Caleb compararon a los gigantes con Jehová. ¿Sí? Es algo hermoso, ¿no? Así que el destino que temían encontrar en Canaán los alcanzaba en realidad en el desierto. Y esto lo vemos en Números 14, 3, 29 y 34. Los espías incrédulos apelaron a su autoridad como quienes habían visto las ciudades fuertes y el pueblo de Canaán, y pensaban que decían que los hechos y las realidades prácticas estaban de su parte. Sin embargo, lo más práctico y basado en hechos que puede hacer el creyente es confiar en las promesas del Dios vivo, de Jehová. ¿Sí? Su incredulidad no puede, perdón, su incredulidad no iba de acuerdo con los hechos, sino a pesar de los hechos. Es importante esos niveles de incredulidad que se pueden desarrollar en nosotros, ¿no? Como pueblo, y entendiéndolo, ¿no? Asimismo, para poder ministrar y ayudar a los hermanos. Bendito sea el Eterno. Entonces, significativamente, dos grupos de hombres pudieron ver las mismas cosas, las mismas uvas, los mismos cananeos, la misma tierra, las mismas ciudades. Un grupo, Caleb y Josué. Dos.
salió fortalecido en esa fe. Los otros 10 tuvieron un sentido de fatalidad segura. La fe o la incredulidad no se basaban en las circunstancias o el entorno. La fe está arraigada en un corazón que confía en Jehová y en sus promesas, mis amados. Ajim Bejayot. El hecho notable es que en su informe no había ninguna referencia a Jehová. Pareciera que lo habían perdido de vista completamente por el momento. Y el mal informe prevaleció. ¿Por qué? Porque 10 hombres temerosos pueden gritar más y ciertamente asustar más que 2 hombres valientes. Algo tremendo esto, ¿no? Y esto nos lleva a pensar en una cantidad de cosas más importantes que vivimos en nuestras congregaciones físicas, los que tenemos la oportunidad de servir en una congregación física también, con gran respeto, mis amados hermanos y hermanas. Y vemos que toda esa enfermedad que se encuentra en esas iglesias institucionales, porque no se vive la parte orgánica de lo que es el sentido de pertenencia por el cuerpo de Mashiach. Esa es la realidad, ¿sí? Sin nivel de crítica ni nada, pues eso es lo que vemos. Esas enfermedades son todo ese tipo de levadura que existe en los siervos, prepotencias, no, chisme, murmuración, no, es algo terrible. Entonces, importante entenderlo para este tiempo. Bien. Y veamos este hebraísmo porque esta mentalidad de reino es como pueblo que somos, ¿sí? Ahora vamos al libro de Santiago, algo muy hermoso en donde vamos a entender el nivel de la fe. Y este nivel de la fe, ¿por qué lo traigo a correlación? Porque es muy importante. ¿A dónde puede estar puesta nuestra mirada de acuerdo a una tierra prometida que ya tenemos en el eterno? ¿Sí? Y vemos algo muy bonito sobre el verso 20, 24 ahí, sobre el estudio de Santiago, y es que Abraham es un ejemplo como un padre que es desde una fe, una emuná viva, ¿sí? Y entendamos las obras del ser uno en Yeshua HaMashiach. No es hacer, es ser uno en el gran yo soy, Yehoshua, y llevar la salvación. Y la salvación no es solamente golpecitos en la espalda, no, hay que exhortar al pueblo y vivir esa exhortación. Y también pagar un precio por el espíritu el espíritu de la mente y el espíritu del corazón de cada una de las personas que el Eterno ponga en nuestro camino. Bendito sea el Eterno. Bien. Santiago usará ahora lo que es ahora la Tanaj, perdón, el antiguo pacto, para demostrar lo que ya ha dicho sobre el carácter de una fe viva, demostrando que una fe que no va acompañada de obras es una fe muerta que no puede salvar. Volviendo a lo que nos enseña Santiago, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Abraham fue justificado por la emuná mucho antes de que ofreciera a Isaac, como lo vimos y lo estudiamos en Génesis 15:6. Pero su obediencia al ofrecer a Isaac demostró que realmente confiaba en Jehová. Así que Santiago estima correctamente que Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, aunque el ángel le impidió matar a su hijo. Sin embargo, había ofrecido a Isaac, su hijo, en su firme resolución e intenciones, y seguramente habría completado el acto si Dios no lo hubiera detenido a él. Abraham fue tan completo en su obediencia que consideró a Isaac como muerto y lo puso en el altar. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar o a dejar para el eterno, para que Él se glorifique y muestre su gloria? Una pregunta importante. Así que vemos que la fe y las obras cooperaron juntas perfectamente en Abraham, como lo vemos. Si él nunca hubiera creído en Jehová, nunca hubiera podido hacer la buena obra de obediencia cuando se le pidió que ofreciera a Isaac. También su emuná, su fe, fue mostrada como cierta, fue completa, se perfeccionó debido a su obra de obediencia. Y he aquí una prueba de que la fe no puede existir sin estar activa en las obras de justicia del Eterno. Su fe en Jehová, la fe de Abraham, no le habría servido de nada si no se hubiera manifestado por las acciones, ¿sí? Las acciones ante el Eterno.
La fe no justificará al hombre si es una fe que no tiene obras, una emuná que no tiene obras, pues es una emuná muerta, pero una verdadera emuná, una verdadera fe, una fe viva, muestra ser verdadera por obras buenas y sí, esta por sí sola justificada realmente. Y es la fe la que justifica al hombre, pero son las obras las que justifican que la fe sea correcta y real, salvadora y justificadora, mis amados Ajim Bejayot. Importantísimo este tema. Esta parte, vuelvo y la repito porque es importantísimo. Es la fe, la emuná, la que justifica al hombre, pero son las obras las que justifican que la emuná, la fe, sea correcta y real, salvadora y justificadora. Las obras deben de acompañar a una fe genuina debido a que la fe siempre está conectada con la regeneración. El nacer de nuevo, el convertirse en una nueva criatura en Yeshua, como lo vemos en el Brihadashán, 2 Corintios 5:17. Si no hay evidencia de una nueva vida, entonces no hubo una fe genuina o una fe que salva. ¿Sí? La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma realmente, mis amados Ajim Bejayot. La gracia debe ser manifestación en la transformación de nuestras vidas, en esa corrección de nuestra alma. Esa es la realidad. La gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Y esto nos lleva a hablar de esa fe especial. ¿Sí? Abraham, el padre de los judíos, y Rahab, un gentil, de acuerdo a la comparación que hace Santiago significativamente, usa dos ejemplos de una fe viva. Y vemos que Abraham, el padre del pueblo de Judá, ¿sí? Y Rahab, un gentil. Vemos que aquí Santiago quizás estaba sutilmente haciendo esta exhortación debido a la falta de aceptación que se pudo ir desarrollando entre lo que eran los judíos y los nuevos creyentes gentiles en ese tiempo. Y algunos que ya estaban convertidos en Yeshua también hacia los creyentes gentiles, que estaban comenzando en la Kehilá eh, antigua, ¿no? Primitiva. Rahab, la ramera, no fue justificada por obras. Rahab demostró su confianza en el Dios de Israel al esconder a los espías y al buscar salvación de su Dios, como lo vemos en Josué 2:8-13. Su fe se mostró como una fe viva debido a que hizo algo. Su convicción en el Dios de Israel no hubiera salvado su vida si ella no hubiera hecho algo con esta emuná, con esta fe. Perdón. La lección de Abraham es clara, mis amados Ajem Bejayot. Si creemos en Jehová, entonces haremos lo que Él nos diga que hagamos. La lección de Rahab también es clara. Si creemos en Jehová, entonces ayudaremos a su pueblo, aun cuando tengamos que pagar un costo. ¿Sí? El propósito puso juntas a dos personas que eran diferentes en carácter para exhibir con más claridad que ninguno, cualquiera que sea su condición, nación o clase social, sea contado como justo sin buenas obras. ¿Sí? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la emuná, la fe sin obras está muerta. Así como se puede tener un cuerpo sin vida, que es un cadáver, así puedes tener una fe sin vida y una fe sin obras, y es una fe muerta, incapaz de salvar. Por lo tanto, si no hay obras aproximándose, es prueba de que la fe de la cual se está profesando está muerta. Notemos que Santiago no niega que existe fe, él simplemente indica que no es el tipo correcto de fe. Es una fe que no tiene vida y no puede salvar. Podemos pensar en un manzano, mis amados Ajim Bejayot, donde está la vida del árbol. ¿Sí? ¿Y dónde está esa vida del árbol? Como nivel de pregunta. Pensemos en un árbol de manzanas. Está en la raíz y debajo de la corteza del árbol, en el tronco. La vida no está en las manzanas, estas son solamente las frutas que se muestran en una temporada, pero si el árbol está vivo, producirá manzanas en su debido tiempo. El hombre no es justificado únicamente por la fe, por la emuná, esto es, por un conocimiento simple y vacío de Jehová. Él es justificado por obras, esto es que su justicia es conocida y es probada
por sus frutos. Algo tremendo, mis amados Ajin Bejayo. Bueno, mis amados, mucha tela por cortar, pero este es mi tiempo. Bendito sea el Eterno por permitirme haber compartido con ustedes esta hermosa porción. Leí Raot y Shabbat Shalom. Síganse gozando en este tiempo de delicia y banquete. Aleluya.